En la universidad me decían, Elliot, ¿en qué trabajas o a qué se dedica tu familia? Y yo decía, hacemos carteles para conciertos. No te voy a expresar exactamente cómo lo decían, pero había un desdén absoluto, como decir, esa mirada así, ¿no? Como, ¿eso? ¿No? Y no te digo más, pero era como esa cosa. En ese momento un concepto de los colores que nada que ver y me da pena a la vez porque los colores se asociaban a lo andino, o sea, se resumía a eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Diseño sin Límites. Nosotros vivimos en una Lima gris, en la que no hay mucho color durante varios meses del año. Y hoy tengo el agrado de entrevistar a un artista visual, un artista urbano, que ha sido el encargado de darle color a gran parte de nuestra ciudad y de nuestro país. Y no solo eso, sino también llevar el nombre de nuestro país en alto. Bienvenido, Elliot Tupac. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por estar aquí. Yesenia, gracias, muchas gracias más bien a ti por la invitación y la oportunidad de poder dialogar, ¿no? Porque siempre creo que dentro del espectro que nos toca a cada uno de manera individual, creo que hay algo que vincula, que es la parte creativa, la parte, digamos, de resolver cosas que tienen que ver con la creatividad y con el contexto. Sí, somos creativos, vivimos del arte, viendo formas y colores. Y hablando de formas y colores, quiero que me cuentes cómo llegas a dedicarte a hacer las letras tan coloridas, tan con tu estilo y tan con tu sello. Cuéntanos un poquito para saber más sobre tu historia. Sí, se puede resumir básicamente que yo crecí en un seno familiar donde las expresiones artísticas, o visto de otra manera, artesanales, eran muy cotidianos. Entonces mi papá en Huancayo tenía una actividad muy vinculada a la artesanía, al mateburilado, a la manta matiz. Mi madre, por su lado, al bordado huanca, que es algo que a mí me encanta. Y ya estando en Lima, mi papá, en esa otra situación, desarrolló varias actividades. Dentro de eso tenía un taller de serigrafía de carteles. Entonces yo, para ese momento niño, tuve esas referencias inmediatas, los colores, las letras, el dibujo que hacía mi papá, mi hermano mayor Edinson. Entonces, básicamente, la referencia visual viene de familia. Y a partir de eso es como que yo en mi cabeza se iba desarrollando, y digo se iba porque no sabía, se iba desarrollando, digamos, una inquietud por esa forma de plantear que tiene que ver los colores, porque en principio el trabajo que desarrollé, más allá del diseño en sí mismo, tiene que ver con una estética, ¿no? Que tiene con los colores de los bordados, que tiene que ver con ese contraste con el color negro, que inicialmente dio... Los colores fosforescentes, bien llamativos. Sí, que dio origen a un imaginario que yo empecé a transformarlo luego. ¿Cuál fue ese primer momento en el que tú dices, hoy nace Elliot Tupac y que se va a dedicar a esto para toda la vida? Ok, para toda la vida nunca lo vi. O sea, ahora recién puedo decir, o sea, si tiro para esos años recientes, pero yo no me veía con esta actividad. En ese momento tal vez tenías muchas dudas. Sí, porque realmente alguna vez contaba de que yo sí crecí con una inquietud artística, quería ser artista plástico, o sea, el estudio, el arte, para decirlo más convencional de estudio, que no es letras necesariamente. Entonces, yo crecí con esa idea más bien del artista plástico, el artista plástico de estudio. Entonces, cuando yo dejo la universidad en el año 2001 y siempre sí estuve haciendo letras, pensé que lo hacía porque era un recurso inmediato que me permitía, digamos, generar un ingreso paralelo al taller de mi papá, pero no me veía, honestamente, haciendo lo que hago, porque seguramente yo siendo joven y además entendiendo de que no había antecedente de que alguien en Perú viva de las letras, o al menos como profesional, entonces todo quedaba en hacer letras, pero como un trabajo menor. Ya, ok. Entonces, ¿y en qué momento sientes que tuviste la oportunidad tal vez de hacer algo que fue muy importante y que marcó una etapa de tu vida? Sí, entonces, claro, efectivamente, hay una etapa que es el taller de mi papá, ¿cierto? Hasta el año más o menos 2003-2004, donde conozco... vivíamos en la carretera central, kilómetro 13, para que se haga la idea el espectador, y Chaclacayo está a unos kilómetros más arriba. Entonces, en esa ruta apareció una persona muy importante para ese momento, que
que hasta ahora tengo una bonita relación de amigos, que es Susana Torres. Susana Torres llegó al taller porque en el anuncio siempre colocábamos el teléfono de nuestro taller. Y ella llegó, conoció a mi papá, conversó con mi papá, y luego, como yo ya estaba encargado del diseño en general, de toda la producción gráfica, mi papá le comentó eso y yo hablé con Susana, y Susana me hizo la mención que necesitaba que le resuelva un diseño y aparte la impresión para un evento LGTB de Giuseppe Campuzano, que iba a ser que fue en la Plaza Francia, del año 2004 más o menos. Ese fue el inicio de hacer algo absolutamente distinto a lo que se hacía en el taller de mi papá. ¿Y qué hiciste? Cuéntame la frase que hiciste, lo que marcó. Sí, ella, como siempre recuerdo, mucha confianza al trabajo que hacía y me dio el texto que decía suéltate la trenza. Suéltate la trenza. Entonces, de manera muy inmediata, muy intuitiva, en todo caso, le digo, ya tengo una idea, le digo, el formato del papel que es rectangular, aún así lo voy a partir a la mitad y lo voy a hacer mucho más largo, le dije. Y de hecho salió, imagínense, un papel, en ese corte se hace una extensión muy larga. Y como la palabra decía suéltate la trenza, lo que yo dibujé al costado, a los dos extremos, la mitad de rostros, y de esos rostros salían de la trenza, se construían las letras y decía suéltate la trenza y terminaba en el otro extremo de la otra trenza. Y claro, o sea, entre ese juego yo mismo recuerdo y hice algo muy distinto y de tal manera que a Susana le generó mucha inquietud y a partir de eso ella fue muy cercana al taller y ella fue en cierto modo la que permitió que el trabajo del taller de mi padre se pueda visibilizar. Entonces ese primer momento tiene que ver mucho más bien con exponerle y darle vitrina al taller o a la producción gráfica familiar. Luego, a raíz de esto, que ya para ti fue un poco darte más a conocer, o sea, como taller, pero también como Elliot, porque te lo encargaron directamente a ti y tú eres el que veías toda la parte gráfica. Luego, ¿en qué momento ya tú te separas o te desligas de pronto un poco de tu familia para ya ser Elliot Tupac, ¿no? Sí, yo creo que la parte más evidente, porque hubo varios momentos, pero la más evidente fue cuando, después de haber hecho o haber participado en una edición de una revista inglesa que se llama el Creative Review, que se hizo la carátula y todo lo demás, en Chile vieron ese material por internet, un colectivo de diseño gráfico. En ese caso, ellos sí me escribieron directamente, cuando yo ya tenía un correo electrónico, una cuenta de Facebook, y fue con ellos donde hice un trato y un acuerdo mucho más entre ellos y yo como un ente más individual, ¿no? Por lo tanto, en ese momento también mi padre y mi hermano absolutamente felices de que fuera yo el que genere, digamos, como ese espacio hacia cualquier otra inquietud de serigrafías y demás. Entonces me dijeron, por favor, si te están buscando, adelante, ¿no? Y ese es el momento, o sea, el año que sería como el 2009, hice como 8 diseños para un colectivo de diseñadores gráficos en Chile que ellos se denominaban la Nueva Gráfica Chilena también. Y eso fue el inicio, digamos, de la presencia de Elliot dentro de un contexto que ni siquiera era local, sino ya externo. O sea, de hecho, el nombre Elliot Tupac tiene, digamos, su primera interacción personal, solitario, en Chile, con esa denominación Elliot Tupac. Aunque Elliot Tupac yo lo ocupaba ya en la universidad. Yo ya hacía cositas de dibujo y firmaba con ese alter ego de Elliot Tupac. Cuéntame cómo ves el tema del arte, en ese específico de las letras, en Lima o en Perú. O sea, yo sé que tú has sido el pionero, pero quiero un poco que nos cuentes acerca de lo que a veces la gente llama cultura chicha. Cuéntame un poquito cómo tú lo ves. Me parece importante hablar de esta denominación cultura chicha, por ejemplo. Lo que yo sé es que nunca me he referido a mi trabajo como cultura chicha. ¿Y por qué lo digo? Porque yo provengo justamente de esa escena muy específica que es la gráfica, ¿no? Mi padre haciendo gráfica, mi hermano, yo. Y eso estaba vinculado a los eventos sociales, que era un tipo de música en ese tiempo que era la chicha. Y esa chicha era específica porque ni siquiera cumbia, había otros grupos de cumbia que no se querían vincular con la expresión chicha. Y nosotros hacíamos carteles chicha en esa condición porque hacíamos grupos, o sea, hacíamos los anuncios para grupos chicha. Por extensión, se llamó casi automáticamente cartel chicha. Entonces, cuando pasa el tiempo,
y empieza a alojarse, digamos, en el criterio académico la palabra cultura chicha. Entonces yo siempre dije que no existe cultura chicha. Y aquí menciono porque cuando yo he preguntado a alguien qué es cultura chicha para ti, incluso puede ser esa pregunta, pero sí, convenientemente. yo te digo, sí, ¿no? Por ejemplo. Lo que la gente relaciona Ajá. es cultura chicha es malo. ¿No? ¿Tú qué tienes que decir al respecto? Claro, y hay algo más, ¿no? O sea, porque cuando yo pregunto, para definir algo como cultura, tendrían que participar varias variables, digamos, de expresiones para que eso tenga un peso de cultura. Y en el caso cuando dicen cultura chicha, le digo, bueno, cuéntame, por ejemplo, algunas de esas variables. ¿Qué es eso de la cultura chicha? Ah, bueno, los carteles, y por ahí que la música ni se acuerdan, ¿no? Carteles, pero ¿cómo puede ser posible que una cultura se construya solamente con un elemento, con una variable que es el cartel? Por eso es que yo defino que más allá de esa idea equivocada de cultura chicha, lo que existe es una gráfica chicha, una estética chicha, en el cual yo participo y altero y modifico seguramente, pero no considero que exista, y quizás tengo que decirlo ya, ahora, como tal, que no existe una cultura chicha. Y lo digo porque además nunca aproveché de esas denominaciones para decir, bueno, yo hago cultura chicha o nada que ver. No, Entonces me parece importante aclararlo porque creo que también hay un momento como para reflexionar por qué a veces decimos de manera casi automática las cosas, ¿no? Cultura chicha y pensamos que no, es que vino la gente de la migración y trajeron sus costumbres y colores. No, esa es una explicación absurda en todo caso. Sí. Y Elio, dentro de todas las cosas que has hecho, ¿tienes algún proyecto que ha sido súper importante para ti? Sí, esa pregunta también es como en ocasiones me dice, ¿cuál crees, Elio, que ha sido tu mejor obra? Yo también. Parecida. Y también casi que te respondo de la misma manera en el sentido de que todas han sido muy importantes en su momento, porque todas han cumplido una necesidad y una inquietud de mi parte también. Entonces, así como contaba lo de la suelta de la trenza, en su momento para mí fue importantísimo, un compromiso al proyecto. Y en todo caso, lo último que había hecho, o hice hace un mes más o menos, en Milán, en la Trienal de Milán, que estuve participando en una intervención interna en una invitación que tiene que ver justamente con arquitectura y diseño. Sí, claro, es la feria más importante del diseño está en Milán, todos los años. Sí, y por supuesto que sí me hago preguntas como, ¿por qué estoy ahí? ¿No? Porque de pronto la gente podría entender que yo debo estar como se relaciona y se vincula a esa expresión urbana, porque hago murales, efectivamente. Pero ahí se va entendiendo también de cómo la arquitectura también tiene una participación en los contextos, digamos, de convivencia en espacios públicos, ¿no? Claro que sí, va de la mano, ¿no? O sea, los arquitectos, los diseñadores de interiores necesitamos igual de los artistas para completar nuestros proyectos. Estamos hablando sea de una casa, un departamento, colegios, universidades, restaurantes, hoteles. En todos estos proyectos se ven con arquitectos, diseñadores de interiores, pero siempre están de la mano con distintos artistas, dependiendo lo que se quiere expresar. Totalmente. ¿No? Y eso es lo que creo que lo bonito de la parte creativa, que, bueno, estamos hablando de esa idea de arquitectura y diseño, pero por supuesto se suman muchos más elementos y eso hace que la forma de interacción que yo tengo con los proyectos son muy diversos. O sea, porque yo tengo mi estudio de diseño, hago evidentemente logotipos, lettering, caligrafía. Tengo un equipo para trabajar también branding y todo el asunto, que si bien es cierto antes ni lo concebía como idea, pero pasa el tiempo y lo puedo hacer porque somos un equipo, porque lo cual significa que tampoco resuelvo todo yo de manera individual. Claro, entonces, obviamente para crecer y con el paso de los años siempre es importante tener un equipo que vaya de la mano contigo para seguir creciendo y seguir llegando a varios lugares. Así como me cuentas ahora que has estado en Milán. Cuéntame, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste realmente cuando te viste en Milán, en la feria más importante del diseño del mundo? Cuando te viste y dijiste, estoy aquí, soy Elio Tupac, peruano. ¿Qué sentiste? Hay dos momentos, ¿no? Porque uno es la parte individual, naturalmente, o sea, decirte, o sea, eso, ¿no? Como la vida te va premiando por el esfuerzo que quizás otros no ven, pero uno es consciente de ese esfuerzo, de esa constancia, de esa autocrítica en el proceso que uno va teniendo en el tiempo. Y por otro lado, es también todo eso cómo se resume en que otra persona te pueda dar la confianza para que estés. Entonces, a partir de eso... Sobre todo ir al extranjero, ¿no? Sí, o sea, y hay un dato increíble aparte. O sea, yo, por ejemplo, al lado
A Francia he ido no sé cuántas veces, 8 quizás, más quizás, pero a Italia no había ingresado. O sea, algunas he tenido como estas posibles idas y no se dio. Y para mí, yo Entonces, ¿qué sentiste? Yo quiero saber qué sentiste cuando te viste ahí y dijiste, al fin lo cumplí. Aquí estoy. Es una emoción sobria, te diría. O sea, no exploto en todo caso. O sea, manejo un ritmo bastante como por interno, o sea, por dentro, como es increíble. O sea, esto evidentemente no me va a pasar todos los días. Pero fue más que esa expresión, digamos, de emoción así ferviente, es como validarme a mí mismo de que puedo seguir haciendo más cosas. Y eso la Triennale es un ejemplo que lo estoy, digamos, haciendo en ese momento, pero por supuesto es como uno dice, eso también puede ser la primera base porque es la primera persona que está en un pabellón, o sea, el pabellón peruano después casi de 100 años, o desde la inauguración de casi 100 años. Sí, eso es un orgullo porque realmente has ido representando al país, representando a Perú con tu arte, ¿no? Es increíble, en verdad, te felicito. Hay una emoción quizás controlada, ahorita puedo saltar, pero efectivamente soy muy consciente que es un hito importante en toda tu carrera profesional. Totalmente. Cuéntame, hablabas de críticas, ¿no? Qué difícil es hablar de críticas, pero cuéntame de pronto cuál ha sido la crítica más fuerte que has recibido. Por ejemplo, ¿qué te refieres con críticas? Crítica de tu trabajo. Sí, quizás la cuestión que tiene que ver con estas miradas básicas, ¿no? de referirse, digamos, como en algún momento, como ese trabajo popular, mal hecho, porque proviene de lo popular, ¿no? Entonces, mi labor dentro de todo eso, más que entretenerme o quedarme en la crítica, siempre fue más bien como ocupar eso como impulso para mejorarlo, para profesionalizarlo. Para hacer un paso más adelante. Sí, y es más, yo todavía ocupo esa palabra porque me parece bonita y eso condiciona lo que hago diariamente. Y es como, por lo mismo que mi trabajo viene de lo popular, yo trato desde mi forma como dignificarlo. Yo trato de decir que el trabajo, independientemente de su origen, sí tiene una dignidad por la forma como lo planteo y por la forma del compromiso que le añado a cada pieza que hago. Entonces, hay gente que lo ha sentido así, hay gente que le da valor así. Claro, ahora ¿cómo son esas miradas, no? Anécdota, por ejemplo, en la universidad me decían, Elliot, ¿en qué trabajas o a qué se dedica tu familia? Y yo decía, hacemos carteles para conciertos. No te voy a expresar exactamente cómo lo decían, pero había un desdén absoluto, como decir, esa mirada así, ¿no? Como, ¿eso? ¿No? Y no te digo más, pero era como esa cosa. Es como qué feo los colores, ¿no? En ese momento un concepto de los colores que nada que ver y me da pena a la vez porque los colores se asociaban a lo andino, o sea, se resumía a eso. Claro. Y por lo tanto, porque se resumía a lo andino, es como no me quiero vincular, no considero el color como algo bonito, algo agradable, nada. Sin embargo, el tiempo pasó. El tiempo pasó. Elliot creció profesionalmente, el mundo lo vio con otros ojos. ¿Y ahora cómo son esas miradas? Y esos amigos resumen también la mirada de otros, porque ahora siguen siendo mis amigos de aquel momento, mis amigos que eran jóvenes y que ahora son adultos y evidentemente con un tipo de conciencia distinta, y es como para mí es también como ya la otra consideración de ellos, ¿no? Elliot, increíble, fabuloso, qué orgullo y todo esto, ¿no? Entonces hay que entender que lo que contaba como anécdota tiene que ver mucho también con los momentos, ¿no? Hay un momento, una mirada sesgada de esto, pero creo que con el esfuerzo detrás a un proyecto que tiene que ver con la estética y la gráfica que desarrollo, los que han podido detenerse a valorarlo, a entenderlo, a escudriñar cada trazo, a la composición, creo que le pueden dar un sentido distinto al que solamente ve la totalidad y no el fondo. Así es. Y en verdad, todos los que vivimos del mundo creativo, de una u otra manera, a veces pasa eso, ¿no? Ah, tú haces letritas, ¿no? Ah, tú diseñas muebles, ah, tú haces espacios, qué bonito, ¿no? Las personas tienden a hacer un comentario como que es fácil, como que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Sí. Y claramente no es así porque si no todo el mundo se dedicaría a esto, ¿no? O sea, yo creo que es súper difícil dedicarse al arte, pero lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Constancia, trabajo, dedicación, profesionalismo, hacer las cosas a tiempo, en el momento que te dicen, según lo que te están pidiendo.
me encanta lo que haces, en verdad lo valoro bastante. Gracias. Y además es un honor que lleves el nombre de Perú en alto a distintos países. Y cuéntame, si tú tendrías que dejar un mensaje en el mundo firmado como Helio Tupac, ¿qué mensaje sería? Y ya lo hice, curiosamente, te cuento, como tengo un taller de serigrafía y luego descubrí el arte urbano en el año 2010, entonces pinto desde el año 2010 en la calle. Y algunas piezas salen del taller, otras salen en la calle, estando ahí en el contexto, ¿no? Y una que hice en el taller se llama Dice el amor cura. Pero siendo una serigrafía, tomó mucho peso y mucha relevancia y podría considerar hasta un punto que es una de las frases que representa el concepto de Helio Tupac. Y de hecho es una de las piezas como más solicitadas, más consideradas dentro de, digamos, de la inquietud de la gente. Y sería esa frase que me encantaría replicarla en una pared. Me encantaría como que ese mensaje resonara más. Porque me parece necesario, independientemente de eso que estoy diciendo, el esfuerzo, el profesionalismo, que a veces también es un lado, digamos, frío, porque para el esfuerzo tienes que tener, digamos, una mirada fría también. Si bien es cierto, todo parte desde la parte emocional, pero yo digo, en mi proceso soy muy racional. O sea, en mi proceso ese trazo tiene que salir perfecto y todo este asunto. Pero el amor cura trasciende mucho más allá porque creo que resume un poco las distintas instancias que nos toca como seres humanos. Entonces, es más, hasta le he puesto la mirada a la pared del ISIL, que ya tiene una obra pintada de un compañero americano, Hensley, que está en Benavides y la Vía Expresa. Evidentemente, el muro pintado ya tiene más de 11 años, creo. Y si no fuera eso, pero me gustaría un momento extender y colocar ahí el amor cura en una pared gigante como esa. Qué lindo, sí, me encanta la frase. Tú te dedicabas a hacer el tema de las letras, de los carteles, y en qué momento pasas, me dices 2010, pero ¿qué ocurre en esa transición como artista para que tú quieras salir hacia los muros? Porque siento que es una forma de expresarte con total libertad y es mucho más abierta, pero ¿qué sentiste tú? O si te lo propusieron, tú lo propusiste. ¿Por qué salir a las calles y expresarte en mural? Te agradezco porque es una pregunta muy importante porque marca mucho un antes y un después realmente. Porque evidentemente hasta eso yo tenía una producción de taller, ¿no? Pero en 2010, cuando decía que yo fui a Chile a hacer una exposición, una charla y workshop, conocí por primera vez ese sentimiento del graffiti y el arte urbano. Luego fui a Valparaíso, vi tanta intervención en las calles y lo único que se despertó en mi cabecita fue esto de cómo me gustaría en Lima poder pintar esta estética que yo hago en el papel en una pared. Mira, lo pensé así, llegué a Lima y luego apareció un reportaje en el Somos y luego de eso me invitaron a pintar una primera intervención en el centro de Lima. Entonces, casi de manera automática, esta idea de que cómo me gustaría pintar surgió. Pinté en un evento que se llama La Destapada Limeña, me acuerdo. Y lo primero que pinté, me acuerdo también, fue esto que es muy representativo en mi proceso, que fue el Cholo Soy. Es lo primero que pinté. O sea, detrás de eso hay una historia, por supuesto, pero es lo primero que pinté, es lo primero que salí a la calle, es la primera vez que usé un spray, es la primera vez que experimenté un sentido más artístico en la calle, porque total, alguna vez he pintado pues algún negocio seguro, pero eso tenía un criterio, un sentimiento más artístico. Y una frase potente. Sí, y aparte te cuento como anécdota, lo conté alguna vez, conocí a un amigo grafitero colombiano, el Z, y yo le digo, amigo, por favor, tengo miedo de usar el spray para hacer mi firma, así que fírmalo tú por mí. Entonces yo en un papelito hice mi firma, más o menos guiándolo, y él a su manera firmó el Helio Tupac. El primer Helio Tupac, la primera intervención, es con un trazo de un amigo, el Z, que lo tengo guardado en una fotografía. Queda para recuerdo. Sí, para la anécdota de la vida. ¿Y qué mensaje o qué consejo le dirías a un artista que hoy por hoy se siente incomprendido con el arte que expresa o que quiere expresar? Me cuesta generar un consejo porque aquí viene algo interesante. ¿Soy o somos de otra generación? Y eso marca mucho casi la incapacidad de dar una recomendación.
porque los contextos de estos tiempos son muy distintos, son muy volátiles, muy rápidos, muy cambiantes. Y un consejo el que yo dé casi que ya podría ser obsoleto mañana. Entonces, yo les deseo suerte, básicamente. Les deseo suerte y les deseo que encuentren, digamos, su espacio. Pero sí, inevitable lo que decía anteriormente, ¿no? La conciencia, la autocrítica y todo lo demás. Porque la mayoría, y dentro de esta idea del contexto, o sea, a veces trabajan conceptos muy, muy volátiles. Y quizás eso hace que pudieran tener un espacio, pero no pueden mantenerlo. Entonces, eso de repente sería la reflexión, ¿no? Que vean cuál es la intención que tienen. O sea, es la inmediatez, es la parte, digamos, ficticia y banal de eso que permite estar expuesto, o uno quiere tener una permanencia mucho más constante en el futuro, ¿no? Y yo había decidido que mi trabajo sea mucho más constante en el futuro. Por eso es que me he limitado muchas cosas, como en ese tiempo, como no soy generador de contenido de redes, por ejemplo, ¿no? O sea, subo muy esporádicamente, no genero merchandise, o sea, y son otros tiempos. Estoy diciendo una cosa que evidentemente obedece a mi rubro, pero en un determinado tiempo. Claro. Pero espero que el esfuerzo, la dedicación, que puedan dedicarlo y también la mirada a futuro les permita, como digo, encontrar un espacio mucho más adecuado de esto que vemos en las redes sociales, que es un poco más volátil. Perfecto, muchísimas gracias, Elliot. Espero conocer tu taller pronto. Ya me quedé ahí con la inquietud, con las ganas de ver un poco los procesos y saber un poco más de tu trabajo desde el taller. Con gusto, cuando quieran, siempre digo, están invitados al taller. Me parece que incluso el taller mantiene ese espacio, el cual yo siempre reservo, que es como el proceso análogo, eso de mancharse con la pintura. Tengo un taller de letterpress, tengo un taller de marquería, tengo un taller de producción gráfica en serigrafía. O sea, el taller está equipado para que justamente el estar ahí sea una experiencia. Qué lindo, qué lindo. Así que ya pronto te visitamos. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes. Con ustedes hasta un próximo Diseño Sin Límites.